Aguilar es el presidente ejecutivo de la Confederación Nacional de las Asociaciones de Padres de Familia del Perú, el CONAPAFAS. Está con nosotros aquí en nuestros estudios, señor Durán Aguilar. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, señor Alberto Cuquín, a sus órdenes para dirigirme a todos los padres de familia del Perú. ¿Cuál es la posición de la entidad que usted preside respecto a este anuncio de huelga indefinida? Y además, si tiene usted una posición crítica a las huelgas que se han venido registrando y paros, incluso con grados de violencia en el interior del país, de parte del SUTEP. Rechazamos totalmente la huelga del SUTEP, que es una huelga orquestada, lo voy a decir sin pelos en la lengua, lo que no escucho a nadie. Es una huelga orquestada por Patria Roja, el MNI, la CGTP y hasta Construcción Civil. Ellos están orquestando y es una huelga política. Es indolencia de la dirigencia nacional del SUTE, que es una cúpula vitalicia, genuflexa, manipuladora permanentemente. Rechazamos totalmente, ya no lo invocamos porque ellos ayer en una conferencia de prensa han radicalizado, han decidido continuar la huelga a partir de mañana. Entonces no podemos permitir a estos dirigentes manipuladores y hacemos un llamado al gobierno, al presidente Ollanta, al premier, para que respalden a la ministra y solamente cumplan las leyes y cumplan la Constitución. Es decir, si un profesor falta 3 días consecutivos, pierde su trabajo. Una propuesta sería, tenemos más de 100.000 profesores jóvenes, sin trabajo. Alertemos que se empadronen ahorita, hoy día mismo, en todas las 7 UGELs y a nivel nacional, para que estén alertas. Si hay 10.000 o 20.000 profesores que quieran hacer huelga, que lo hagan. Pero reemplazaremos con profesores jóvenes que sí están preparados, capacitados, que hasta se han preparado en tecnología y en otros idiomas. Entonces, no le demos más chance a esta dirigencia y por el contrario, que sea el punto de partida, el punto de quiebre para no acabar con el SUTE. Hay que fortalecerlo, pero para esto, señor Alberto Cuquín, sugerimos de que la OMPE, después de 5 y 4 años que hay elecciones generales, municipales y regionales, 3 años no tienen trabajo. Ahí, y según las normas, los estatutos y los reglamentos de la OMPE, ellos deben conducir todas las elecciones de todas las asociaciones, gremios y otros del Perú. Entonces, que ellos convoquen a unas elecciones totalmente democráticas para que haya una nueva dirigencia del SUTEP, igualito en el caso nuestro, un padre de familia, un voto, y hay que oxigenar de todas las dirigencias para que haya nuevos dirigentes también en la Confederación Nacional de APAFAS, que me honro en dirigir y presidir, y que sí hacemos una labor, ¿no? Y aspiramos a una educación integral, y nunca hemos hecho paros, movilizaciones, ni menos tomar carreteras, nunca hemos roto una luna ni quemado una llanta. Ese es el ejemplo que damos los padres de familia, porque sí somos educados. Los profesores convocan, toman carreteras en provincias, y eso no lo podemos permitir. ¿Qué información tienen ustedes de lo que reclaman los maestros del SUTE? Porque finalmente ayer la ministra se ha presentado en el Congreso y ha dado una escala de remuneraciones que al parecer no satisface las expectativas de los maestros, porque igual siguen empecinados en su paralización del día de mañana. Ellos no entienden, les recuerdo a todos los periodistas y los padres de familia, en el gobierno anterior, cuando se hablaba de la carrera pública magisterial, el SUTEP se oponía. Ahora que queremos cambiar y mejorar la carrera pública magisterial, el SUTEP también se opone. Y yo me adelanto en decirles, así se establezca una nueva ley general, buena, excelente, también se va a oponer. Ellos dicen, ¿de qué se trata para oponernos? Porque ahora el gobierno es más democrático, porque están participando el SUTE, el Colegio de Profesores y hasta nosotros también, que ya nos están incluyendo recién. O sea, es un debate nacional de esta ley futura del profesorado. Antes no, en el gobierno anterior se dio la ley de carrera pública magisterial entre gallos y medianoche en el Congreso, 4 de la mañana. ¿Cuál es el rol protagónico de las APAFAS? Por ejemplo, a veces vemos las discusiones entre los dirigentes de las APAFAS, ¿no? De algunos colegios que se pelean por el control de los recursos, las dirigencias están casi confrontadas. ¿Cuál es el meollo del problema? Yo veo que usted tiene acá en sus manos una ley y reglamento de APAFAS que es escrita por usted, creo, ¿no? Don Alberto Cuquín, sí, nosotros somos los propulsores de la primera y única ley de APAFAS 28628 en el Congreso y también el reglamento en el Ministerio de Educación, le obsequio este muy bien, lo vamos a leer. Pero entonces, explícanos, ¿cuál es el problema? Nuestros 3 principales objetivos es apoyar en la mejora de la calidad educativa, pedagógica y tecnológica. 2 es en el mejoramiento de la infraestructura de los colegios y 3, fiscalizar a las autoridades que cometan irregularidades. El objeto de la ley, en su artículo primero, dice: la presente ley tiene por objeto regular la participación de los padres de familia
y de sus asociaciones en las instituciones educativas públicas y en otros niveles de la gestión del sistema educativo, con el fin de contribuir a la mejora de la calidad educativa. Esto enmarca obviamente todo lo que se ha venido discutiendo. Sin embargo, insisto, el rol de ustedes ha sido bastante mediatizado, digamos de alguna manera neutralizado por una serie de conflictos, tanto por el gremio del magisterio como las propias autoridades, los gobiernos de turno, ¿o no? Sí, bueno, siempre hay conflictos como en todo grupo humano, pero aquí básicamente el kit del asunto, el meollo del asunto es el dinero. El problema es del dinero, ¿por qué? Porque no hay un control, o sea, le hemos sugerido al Ministerio de Educación de que hayan 2 cuentas corrientes con chequera del Banco de la Nación, de tal suerte que maneja el presidente de APAFA y el tesorero una cuenta con chequera para extender cheques y para controlar ingresos y salidas del banco. Igualito, en los directores, el director y el subdirector deben manejar una segunda cuenta corriente en el Banco de la Nación que hay en el último rincón. Nuevamente ese problema del que el asunto es que tanto los directores de colegios públicos, a quien también cuestionamos a un 80%, como en su mayoría dirigentes de APAFA, cada uno cobra el dinero en su cajón, en su billetera, en su cartera, en el caso de las directoras. Entonces, en arca abierta, repito, el justo peca. El gran problema está entre directores y dirigentes de APAFA. No es problema de padres de familia ni profesores. Esa es la cruda realidad, ¿no? Entonces, una vez más, señora Patricia Salas, respaldamos su gestión, pero nada le cuesta a usted extender una resolución ministerial donde diga 2 cuentas corrientes con chequera, uno para el director y subdirector y otro para el presidente y tesorero de APAFA. De esa manera va a haber más control del dinero. El problema es del dinero. El presidente de APAFA quiere ser director, ¿no? O sea, y el director quiere ser tesorero de APAFA, manejar el plata de la APAFA. ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución dice, la educación pública es totalmente gratuita, por lo tanto el director, el subdirector y el profesor no deben cobrar ni un sol. Quien debe cobrar es la APAFA, lo que se acuerda en la Asamblea General, que es la cuota de APAFA, que no debe pasar de 1.5 el UIT. ¿Bajo qué criterio cobra el director? Porque esto se ve, por lo general, a inicios de año, cuando comienzan las matrículas, ¿no? Que el ministerio, el sector empieza a decir que no se debe pagar un centavo, etcétera, etcétera, que no se debe condicionar la matrícula, pero es lo que más se da, o sea, el condicionamiento de la matrícula es, digamos, lo que más resalta en esa época del año, ¿no es cierto? ¿Quién lo controla? Con respecto a los directores dicen, páguese una cuota voluntaria. O a veces por turno, por vacante, el director pide plata al padre de familia para darle un turno de la tarde a la mañana, o si no, para un padre nuevo, para que tenga... Ya, pero eso es legal, eso está establecido. Es totalmente ilegal, hasta inclusive las vacaciones que dan los profesores en los colegios, hay un tope que es 16 soles, sin embargo les cobran el doble o el triple. Y generalmente el director corrupto en su mayoría le da ese trabajo a los dirigentes del SUTEP que todo el año no enseñan, pero en enero y febrero sí enseñan. ¿Por qué? Porque hay un ingreso jugoso que comparte los dirigentes del SUTEP con los directores. Ahora, ¿cuál es la relación que tienen ustedes, por ejemplo, a nivel de APAFAS con las UGELES, que son, digamos, los organismos que deberían de velar por el buen funcionamiento de las direcciones de los planteles, ¿no? Al final se van, se quejan, pero eso tampoco funciona. Así es, las UGELES le falta mano dura, igual que los CADERES, y que son funcionarios que nos escuchan, nos tratan de ayudar, pero no nos ayudan porque al final se impone la dirigencia del SUTE. Señores, esta es la cruel realidad de la manipulación de los dirigentes del SUTE. Ellos proponen, ponen e imponen a directores corruptos. Ustedes como... Perdón, señor. Siga nomás. Ustedes como dirigentes... ¿Han evaluado el proyecto de ley de la reforma educativa? Por supuesto que sí. ¿Y cuál es la bondad de ese proyecto? La reforma es obvio que recoge lo mejor de la primera ley del magisterio, recoge lo mejor ¿De la ley de la carrera pública magisterial? También, de la primera y de la segunda, porque lamentablemente en nuestro querido Perú no debería haber nunca 2 leyes. Hay una ley antigua del profesorado y una ley de la carrera pública magisterial del gobierno anterior. Entonces se va a recoger lo mejor de ambas para obtener una tercera y mejor, y más con el debate amplio nacional, tiene que ser mejorada. De ninguna manera es retroactiva. Si el profesor tiene un sueldo ganado, no se puede retroceder y rebajarle. Eso es mentir. La dirigencia SUTE miente a los profesores. Y teniendo una nueva ley con la participación hasta de los padres de familia, repito, donde están participando ahora congresistas, periodismo, los dirigentes, los profesores, entonces va a salir una ley usted, señor, optimizada. Usted, señor Durán, como presidente de esta organización, ¿usted tiene hijos en edad escolar? Tengo una última hija en edad escolar y los demás están en la universidad. Los demás cuando están en la universidad. Cuando su hija ya
culmine usted deja el cargo. Sí, en estos momentos estoy pidiendo a la OMP que nos apoye, que nos asesore para convocar elecciones generales para dar ejemplo. ¿Cuántas personas integran la Confederación? 21 dirigentes. Y tenemos delegados y coordinadores a nivel nacional. Hacemos lo que hace el SUTEP. ¿Y son ustedes interlocutores con el gobierno? ¿Ustedes se han sentado en una mesa de negociación, por ejemplo, para no negociar ustedes, sino para preocuparse por la situación de la educación? ¿Los han escuchado o no todavía? A veces nos invitan a nivel de la comisión. ¿Y por qué a veces los invitan? O sea, ¿no se supone que ustedes son parte del sistema educativo? Eso es lo que no entienden las autoridades, ¿no? La comunidad educativa está formada por 3 grandes estamentos: alumnos, profesores y padres de familia. Si no nos invitan a nosotros, esa mesa está coja. Entonces invocamos a la ministra. Nosotros no defendemos lo indefendible, por el contrario, defendemos a 10 millones de estudiantes y defendemos a 10 millones de padres de familia. Nosotros no somos como el SUTEP, que entre ellos se coluden, se defienden, rotan en el SUTEP, rotan en el colegio de profesores y rotan en el rama magisterial. En el gobierno anterior, ¿por qué no hicieron huelga el SUTEP si el gobierno no les aumentó de sueldo? ¿Por qué? ¿O de repente negociaron con el rama magisterial? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, la otra pregunta es, ¿ustedes a cuántos congregan la Asociación de Padres de Familia a nivel nacional? En Lima más del 50% y en provincias a un 30%, porque en provincias es más difícil llegar al último rincón del Perú. Sin embargo, vamos a muchos centros poblados del Perú, donde falta mucho llegar el gobierno, el Estado, y donde defendemos y hacemos escuela de padres, escuela de familias, que es nuestro primer y mayor objetivo. El día que haya escuela de padres, escuela de familias en los colegios públicos, recién habrá una revolución educativa, y en este sentido estamos preparando un megaproyecto de escuela de familias, ayer escuela de padres, hoy escuela de familias, para presentar al Banco Mundial y de esa manera participar, involucrarnos de lleno en la educación para mejorar. En ese 50% y 30% en provincias son un 80%, ¿no es cierto? En el momento más crítico de la huelga de los profesores, que casi ha llegado a los 2 meses, y la amenaza de otra nueva paralización a partir de mañana, ¿no ha habido un pronunciamiento en conjunto de ustedes para que sean también la voz cantante de fijar una posición ante el abuso y el perjuicio que se está causando a los niños? Como usted verá, acabamos de presentar ayer una carta al señor presidente de la República, asimismo lo hemos hecho a los 20 ministros y a los 130 congresistas. Y desde ahora, permítame, señor periodista, invocar a todos los padres de familia que formemos vigilia en todos los colegios a nivel nacional, que formemos comisiones en el día, en la mañana, sobre todo a las 7:30, 8 de la mañana, para respaldar a todos los profesores que sí quieren trabajar. Vamos a interrumpir un momentito. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Fernando Bolaños, que ya estuvo en nuestros estudios, viceministro de Gestión Institucional. ¿Cómo está, doctor Bolaños? Qué gusto saludarle. Muy buenos días, saludos a todos los escuchas de Radio Nacional. Bien, a propósito de este anunciado paro de maestros, esta huelga indefinida, ¿en qué situación está la negociación o cuál es la posición que va a asumir ya el gobierno al respecto? Bueno, en primer lugar hemos seguido este esfuerzo de seguir comunicando al magisterio los temas que están en la ley de reforma magisterial, en el proyecto de ley. Creo que gran parte de lo que puede haber es una poca información de los maestros o de parte de los dirigentes, realmente los elementos que contiene esta ley, que claramente beneficia al magisterio. Gran parte de sus propuestas, de sus demandas están recogidas en lo que va a suponer justamente esta ley de reforma. Estamos apoyando este proceso en el Congreso. Y respecto de la huelga, bueno, la ministra ha sido muy clara. Nosotros pensamos que la huelga es ilegal en el sentido que no hay las condiciones y las razones suficientes que justifiquen la huelga. Por eso pensamos que vamos a seguir trabajando en ese sentido y no se ha cerrado en ningún momento el diálogo del SUTEP. Ahora, ante la presentación de la ministra, ante, digamos, la aclaración que ha hecho ayer, se persiste en esta huelga y se está prácticamente advirtiendo de que los maestros que no vengan a trabajar van a ser despedidos. Se va a tomar las medidas correctivas en este sentido. ¿No es un poco buscar, digamos, un nuevo frente de lucha o un nuevo conflicto con el sector educación cuando se tenga que despedir a tanta gente, doctor Bolaños? No creemos que sea necesario. Pensamos que los maestros, la mayoría de los maestros va a entender justamente que es un atentado al derecho a la educación de los niños, sobre todo en aquellos sitios en donde ya ha habido pérdida de bastantes días, semanas de clase,
Y esperamos por eso que los profesores reflexionen y entiendan que lo que ellos esperan, los elementos que esperan, este gobierno los está proporcionando, y que más bien nos interesa justamente que se pueda terminar el tema de la ley para que realmente ellos puedan tener las condiciones que realmente están pidiendo y requiriendo. Doctor Bolaños, aquí en nuestros estudios se encuentra el señor Gregorio Durán Aguilar, que es el presidente de la Confederación Nacional de APAFAS, de padres de familia. ¿Ustedes los toman en cuenta a estos dirigentes digamos, en la problemática de la educación? Sí, tenemos, una parte del ministerio, una oficina del ministerio que trata este tema con los padres de familia. Queremos institucionalizar mucho más el tema de los CONEIs, espacios en donde juntamente con los directores y con los maestros y con la comunidad educativa se puede ir mejorando. Para nosotros este es un tema, no se olviden que tiene que estar en la lógica de esta movilización por los aprendizajes, es decir, no queremos generar más conflicto a nivel de la escuela, sino convocar voluntades para que podamos entre todos mirar el tema de lo que corresponde para mejorar aprendizajes, que nos parece que es el objetivo principal que tiene que haber en educación. Muy bien, le agradecemos, doctor Bolaños, viceministro de Gestión Educativa Institucional, por sus declaraciones en Radio Nacional, y vamos a estar permanentemente en contacto para ver cómo evoluciona este conflicto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y buen día a todos. Buen día, que le vaya muy bien. Bien, las últimas palabras, señor Durán. ¿Escuchó al viceministro? Un saludo al don Fernando Bolaños Gómez, viceministro de Gestión Institucional, asimismo a mi amigo Martín Vegas Torres, viceministro de Gestión Pedagógica, y a la ministra Patricia Salas O'Brien. Y les pido una reunión de 5 minutos con ustedes tres para hacer la revolución educativa con participación de los padres de familia. Señor? Suficiente para conversar cosas puntuales. 5 minutos se le va a pasar saludando nada más. No crea. Pide usted una hora, nosotros somos muy puntuales, 5 minutos. porque es necesaria nuestra participación en forma concreta. Pero por eso, activa. si usted tiene argumentos, mi querido amigo Durán, sólidos, ¿cómo en 5 minutos no va a discutir nada? Porque si no, así no le van a dar pues presencia a la entidad que usted... Soy modesto en ese sentido. No, pide usted una hora, bueno, por lo menos. Ellos tengan tiempo en su agenda. Claro. Quisiera aprovechar para invocar a la Defensoría del Pueblo de la Fiscalía de que en todo el Perú estén alertas y se instalen, en el caso de Lima, en las 7 UGELes, para que estén alertas, y porque hay dirigentes manipuladores que no permiten que los buenos profesores entren a trabajar, y a los padres de familia, comisiones en los colegios para proteger a los profesores responsables que tienen vocación de maestro y que sí quieren trabajar.